José Daniel, bienvenidos a mi canal que es Sin Miedos. Mi nombre es Cabo. Del día de hoy vamos a estar con un coach de vida, José Daniel Juárez, el cual nos va a ayudar a responder muchas preguntas sobre el miedo, cómo superarlo. José Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Cabo. Gracias por la invitación. Siempre con todo el ánimo para poder aportar valor y contenido de valor para que las personas que nos escuchen y estén allí pendientes de esta información tan importante, pues tengan una opción para saber cómo superar el miedo. Así que muchísimas gracias. Sin más, vamos a comenzar con esta entrevista. José Daniel, ¿nos puedes dar un resumen, un pequeño concepto de qué es el miedo? Perfecto. Bueno, fíjate, justamente como lo acabas de decir, soy coach en vida y uno de los principales factores y limitantes que normalmente conseguimos cuando, en cualquier persona en realidad, porque todos, independientemente de género, profesión, lo que fuera, nivel socioeconómico, siempre tenemos este factor llamado miedo. Pero ahora bien, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción que también es, digamos que de apoyo para nosotros poder desarrollar cualquier actividad, así como también nos puede limitar o delimitar alguna opción. Y bien importante y interesante tener y contar con esta emoción del miedo, porque es lo que seguramente pueda llevarme a la parte de la supervivencia. Si yo veo que viene un vehículo a alta velocidad, ese mismo miedo me va a poder hacer sobrevivir, porque de inmediato voy a tener digamos que impulso para poder entonces retroceder y no lanzarme hacia el vehículo. Entonces, en este caso lo estamos viendo desde un aspecto positivo. Pero también muchas veces, y es en lo que mayormente nos enfocamos, el miedo es ese condicionante o limitante para poder llevar a cabo una acción. Bien, nosotros digamos que ante un evento, una nueva oportunidad, siempre vamos a tener presente esta emoción. El hecho está en canalizarlo. Nunca lo vamos a dejar de tener en definitiva, sino cómo podemos hacer para que este miedo sirva desde un aspecto positivo, y también cómo lo puedo encaminar para que, a pesar de hacerlo, por ahí hay una frase, digamos que cliché, que se menciona de: puedes hacerlo, hazlo con miedo, pero lo interesante es que lo hagas. Entonces, cómo saber también en qué momento puedo empezar a actuar con miedo, pero poder drenarlo y superarlo. Creo que es una situación que a todos nos conviene, y es importante tener allí esta forma o este tip para de esa forma lograrlo, avanzar en eso. Perfecto. José Daniel, sobre los miedos, tenemos el miedo racional y el miedo irracional, es lo que nos decía. De los miedos racionales, por ejemplo, si ves que viene un carro y te puede hacer daño, simplemente retrocedes y no te lanzas. Ahora, sobre los miedos irracionales. Perfecto. Bueno, los miedos irracionales creo que muchas veces lo hemos visto en caricaturas, en películas. Nos lo demuestran como esos monstruos que viven en nuestra cabeza, que nada más que están en nuestra mente y que realmente nos cohíben a la acción de cualquier evento, ¿no? Entonces, esos miedos irracionales son los que nosotros mismos, a través de nuestras inseguridades, de nuestra falta de autoestima, falta de apoyo, o ya una cuestión intrínseca, pues allí es lo que nos hace como que la manera de no poder desarrollar una actividad porque siempre tengo miedo. Lo importante de esto es que es reconocer a qué le tengo miedo, cómo se llama ese monstruito que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y que en realidad pues todo depende de nosotros. Parte en que directamente tenemos la decisión de cambiarlo. No es tan fácil. A veces pensamos que es solamente hacer una lucha interna con nuestra mente, pero recordemos algo: principalmente con la persona que más hablamos es con nosotros mismos. Como nos tratamos es la forma en que vamos a tener una, digamos que, aplicabilidad de acciones en referencia a lo que nosotros pensamos en nosotros. Hay muchas personas que tienen allí, digamos que la manera de cambiar un parámetro de pensamiento a través de el refuerzo de lo positivo. Sin embargo, también tienen otras personas, o existen otras personas a las que sí es necesario buscar una ayuda externa. Para eso estamos diferentes especialistas, desde médicos, psiquiatras, psicólogos y también coaches, que nosotros nos encargamos como que desde la parte
prospectivos, con el sentido de que, bueno, tienes este miedo y nosotros te vamos a guiar, más que guiar, porque no en ningún momento aplicamos una guiatura, pero sí te vamos a acompañar a que tú identifiques el temor, que hagas la gestión de la creencia, porque realmente un miedo es una creencia. Y estos miedos irracionales que me estás comentando, sin duda, es algo que es una forma de cómo vemos nosotros un evento, una actividad, una emoción. Bien, muchas veces podemos darnos cuenta por un parámetro social, es algo que se ha establecido, algo que venimos heredando de nuestra familia. La familia tiene miedo, por ejemplo, a emprender y siempre han estado envueltos o se han desenvuelto en un ambiente de personas que viven por un trabajo, que solo tienen un trabajo para, y tal vez ese que quiere hacer algo diferente, el mismo temor de la familia, lo heredado de la familia, le traspola a que no haga esta opción o no ejecute una opción del emprendimiento, porque evidentemente el miedo viene asociado con creencias que le infunden su familia, ¿no? Tenemos este miedo social que también va desarrollado mucho a esos benditos refranes que utilizamos y que básicamente van mucho ligados del aspecto de creencias limitantes. Bien, loro viejo no aprende a hablar. ¿Quién ha dicho? Y muchas veces lo vimos en la virtualidad con todo este tema de la pandemia, veníamos como que parametrizados a que no podíamos aprender a comunicarnos, a conectarnos con este medio como estamos desarrollando la entrevista, y muchas personas, cuantas no, nos expusimos a este refrán de que el loro viejo no aprende a hablar, pero es una cuestión de adaptabilidad. Entonces, de allí parte un ejemplo claro de lo que es un miedo irracional. Es algo que yo estoy pensando, pero que al final, cuando le hago frente, me doy cuenta de que no es así y aplico una palabra clave que es la resiliencia, pues nosotros allí podemos empoderarnos en una acción y decir, ok, tuve miedo, es algo que pensaba, pero que pude cambiarlo y en efecto estoy ahora llevando una vida bien, totalmente segura. Y como les digo, no es el tema de que un miedo vamos a superarlo en la totalidad o que superamos el miedo tal vez a hablar en público, pero seguramente voy a tener miedo a emprender, a invertir, X o Y circunstancias. Siempre vamos a estar expuestos a esto. El detalle está identificar a qué le temo y cómo lo puedo canalizar. Y lo puedo canalizar a través de esta herramienta del refuerzo positivo, de estar seguro cuál sería la causa o el efecto de esta situación. Hoy tengo miedo para esto. Es un miedo que de verdad me está asegurando a tal vez no tomar un riesgo, como desde el aspecto positivo del miedo racional, pero si ya lo encuentro como es un miedo que solo vive en mi cabeza, infundado por la parte hereditaria de la familia, por la sociedad, pues entonces allí nosotros podemos gestionarlo. Y como les mencionaba, el detalle está en que muchas veces lo podemos hacer cambiando un poco el parámetro de nuestros pensamientos, pero también en cambio otras personas sí se les dificulta. El detalle está acá, es primeramente recibir ayuda, buscar ayuda. Esto es algo también interesante con distintos profesionales, pero el detalle está en cómo poder encontrar esas formas en que a veces el miedo nos atemoriza, ¿no? Y muchas veces se asocia con parámetros de lenguaje no verbal. Entonces me da miedo y me quedo directamente como en shock, no voy a poder realizar algo, o empiezo a temblar, o mis manos frías, sudoración. Entonces, esto evidentemente es algo que ya en definitiva sí tenemos que contar con el apoyo de alguien que nos vaya como que asesorando, acompañando para la superación. Pero una vez que nosotros nos exponemos a este miedo, yo creo que allí es donde viene el cambio de pensamiento, el parámetro, bien, y de esa forma entonces empezar a actuar distinto. De allí parte gestionar un miedo, superar un miedo, como les mencionaba, es un tema de creencia. Entonces, cuando yo gestiono la creencia, en definitiva puedo alcanzar resultados. Y una de las acciones también que podemos considerar en esto se basa en una metodología que en coaching aplicamos que se llama SPA, sentir, pensar y actuar. ¿Cómo puedo aplicar esta metodología a la superación de un miedo? Bueno, primeramente en cuestionarnos, hacernos preguntas siempre desde el enfoque abierto para tener una mayor cantidad de información, y es exponerme a estos sentimientos que también me van a llevar para encontrar en definitiva qué le temo. Entonces, ¿qué me hace sentir esta situación? ¿Okay? ¿Cómo lo identifico? Por ejemplo, si mi miedo es hablar en público o hablar frente a una cámara,
¿qué logro identificar de este temor? Tal vez el miedo de hacer el ridículo, de no saber qué decir o de que las personas me juzguen desde el otro lado de la pantalla, en que mis conocimientos tal vez no son lo suficientemente amplios. Entonces reconozco e inmediatamente consigo qué me hace sentir así, ¿ok? Me hace sentir, digamos que no exitoso, una persona que tal vez se va a sentir insegura. Entonces, desde el primer punto que hablamos del sentimiento es reconocer cómo también lo muestro a través de un lenguaje corporal o inclusive hasta del lenguaje verbal. Muchas personas es cuando se exponen a una situación de miedo, cuando empiezan tal vez a tartamudear o en definitiva a no expresarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, en primer lugar, este tema del cuestionamiento desde el sentir, luego lo hablamos desde el pensar, y es cómo puedo yo tomar en cuenta que esta acción, ¿ok? Llevarlo como que un poco al tema del insight, esta reflexión interna. Es decir, yo puedo llegar a superar este miedo, cómo sería la razón o inclusive situarme, visualizarme, y esto lo llevamos a través de la PNL, en que yo puedo visualizar y enfocarme en cómo sería esta situación si yo en cambio estuviera gestionando mi miedo. Si ese miedo, tomando en cuenta el ejemplo inicial, que es hablar frente a las cámaras y frente a un público a través de lo virtual, entonces ya encontré que me hace sentir así, pero ahora en este espacio, en este segundo paso del pensar, yo puedo relacionarlo a cómo sería una situación ideal si yo no tuviera miedo. Ok, perfecto. Entonces empiezo a ponerle también esa emocionalidad de encontrar factores que seguramente las personas van a considerar que la información que están recibiendo es importante, que proyecto una imagen profesional que tal vez es la que necesito a través de un empleo o a través de la situación o el servicio que presta. Bien, entonces me expongo desde la parte del pensamiento, cuestionándome cómo sería un escenario ideal y cómo es el que estoy obteniendo ahora por esta situación o este impacto de miedo. Y finalmente, el cómo accionar. Ya lo tuve desde los dos escenarios, ¿ok? Ahora cómo acciono, que es realmente donde nosotros como que nos quedamos allí, normalmente nos quedamos estancados porque no queremos dar ese paso. El detalle y el gran, digamos que, aspecto de que por qué muchas personas fallan en la superación del miedo, viene relacionado en que queremos lograr cambios grandes y cambios rápidos. Los cambios, para que sean trascendentales, tienen que ser graduales. Entonces, en este caso, yo para poder gestionar este miedo, ¿okay?, del ejemplo que les estoy colocando, en primer lugar debo exponerme a situaciones en las que tal vez yo solo grabe una parte de mi discurso y que lo empiece a visualizar, a cómo lo ven otras personas, ¿ok? Ahora yo como espectador, saliendo desde esa posición personal, empiezo a encontrar esa forma en la que puedo mejorar algunos aspectos, ¿bien? El detalle es que nuestro cerebro funciona con un sistema de recompensa, y es por eso que ante situaciones como esta que les menciono, e incluso estoy seguro que ustedes han tenido vivencias tal vez con dietas o algún cambio que quieran hacer trascendental, empiezan tal vez, si lo tomo desde el escenario de las dietas, en que quiero dejar de comer totalmente por un día para poder rebajar esos kilitos de más. Pero al otro día, okay, como quiero hacer un cambio grande y rápido, esto no va a ser perdurable en el tiempo. Entonces el detalle está en que nosotros hagamos pasos pequeñitos, ¿okay?, que nos vayamos exponiendo a esos monstruos que sin duda pues es el confrontarlos. Cuando yo empiezo a tomar mis miedos en mis manos, cuando los empiezo a hacer tangibles, es la oportunidad que tengo para poder darme cuenta que sí tengo las opciones, digamos que la forma o la característica individual de poder hacerle frente. Y enfocándolo desde este aspecto del sistema de recompensa, nuestro cerebro se va ajustando a que vamos logrando un cambio, y ahí nos empezamos tal vez a la reflexión, a decir, no ha sido tan fuerte como pensaba, o tan traumático como lo pensaba. Quiero ahora un poco más, entonces voy dando otro paso, y hasta que finalmente ese gran miedo o ese gran monstruo que tenía realmente queda en la nada porque pude hacerle frente. Y creo que desde allí parte todo. Claro, esos hijos de Daniel, en todo lo que nos han dicho es sumamente importante, más que nada poderlo enfrentar, o sea, poderlo asumir y poder identificar qué tipo de miedo es lo que manejamos. Dentro de esta misma clasificación,
José, si nos ayudas en cómo superar diferentes casos de miedos que las personas son los más comunes que cada uno de nosotros pasamos. Entonces, por ejemplo, el miedo al pasado. ¿Cómo una persona puede afrontarlo y superar el miedo al pasado? Perfecto, sí, fíjate que eso, bien que lo mencionas, Cabo, porque en efecto es algo que creo que muchos nos situamos y dejamos de vivir el presente, bien sea porque algo nos quedó bien marcado del pasado que no nos deja seguir avanzando. Y también existe desde el caso contrario, ¿no? Así como a muchas personas no les permite vivir el presente, su pasado, también muchos se encargan de indicar o querer adivinar ese futuro. Entonces dejan de vivir el presente por el temor de qué es lo que les espera. ¿Okay? En esta ocasión nos hemos expuesto a este tipo de miedo porque, y están desde los dos escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que fue antes de la pandemia? ¿Qué fue o qué se viene después de la pandemia? ¿En qué momento lo vamos a superar? Entonces, el tema está en que hay que reconocer qué ocurrió, qué evento nos hizo permanecer en el pasado o nos hace permanecer en el pasado. Muchas veces viene relacionado a aspectos de relaciones interpersonales o de pareja, ¿ok? Donde tuvimos tal vez un escenario de lo que nosotros pensamos un amor ideal. Bien, dejamos de vivirlo o finaliza esta relación y quedamos allí en que esto no puede haber otro cambio o no hay otra expectativa porque lo que obtuve, bien, viene relacionado a lo que quería y a lo que quería permanecer en un presente y un futuro. Entonces, el detalle es que allí parte de una inseguridad nosotros tenemos que reconocer, y es parte de lo que mencionaba anteriormente, qué es lo que me hace permanecer en ese momento, ¿ok? Muchas veces también vienen rencores de familia, rencores con exparejas, odio que viene ligado, y el detalle es que hay algo interesante y seguro estoy que lo han escuchado en algún momento, que nosotros si guardamos rencor hacia una persona, odio por algún evento, en ningún momento dejo de ponerle la importancia, pero el detalle es que para nosotros poder vivir y hacer las paces con nosotros mismos, debemos perdonar, ¿ok? Debemos también reconocer lo que vivimos, reconocer que es parte de un pasado y que nuestra vida es cíclica. No hay algo más, y lo más seguro en la vida es el dinamismo. Hoy estamos en esta ocasión, en este puesto de trabajo, por poner un ejemplo, el día de mañana tal vez no. Y el detalle es que todo parte desde una evolución. Y cuando lo reconocemos de esa forma, cuando lo tomamos así, con esta actitud, entonces es mucho más fácil empezar a cambiar nuestra realidad. Todo parte, y yo creo que el 90% de lo que nosotros creemos no ocurre apenas un 10%. Y es allí cuando ese 10% o ese 90% que está de nuestra parte tiene que ver con la actitud con que afrontemos alguna realidad. En el tema de lo que les menciono, del pasado, cuando nos enfocamos al perdón o a aspectos de rencor, odio contra una persona, realmente esta carga no es más que nuestra. La otra persona, esta persona que nos pudo dañar, que nos pudo hacer daño, sin duda, esto fue una parte de su pasado que ya superó, que ponte que le haya castigado a través de las leyes sociales. Sin embargo, si nosotros debemos o permanecemos en esa emoción, es como esa mochila que llenamos de piedras, que llenamos de situaciones que nos van pesando y que cada vez se hace más difícil de llevar, y cuando decidimos deshacerlas, es allí cuando realmente seguimos avanzando. Entonces, ¿cómo superar este miedo? Yo creería que lo más importante es, y hay terapias enfocadas al perdón. El perdón o el perdonar no se trata de llegar y tener al frente a esa persona y decirle que a cualquier situación, por difícil o no tan fácil de vivir, te hizo experimentar. Pues realmente es un tema ya en relación con nosotros. Uno de los aspectos que dentro de coaching les recomiendo es poder elaborar una lista de todas esas situaciones que la persona me hizo vivir, y también del otro lado dividirla como una T de lo que me hizo vivir, lo que aprendí, ¿okay? Y también ahora relacionarlo cómo podría perdonar a esa persona. Esta carta es bastante poderosa
inténtenlo hacerlo con grafitos, se conecta un poco con el tema de la emocionalidad que nosotros le podemos poner y empezar a listar todas las opciones y tal cual como si lo estuviéramos diciendo de frente. Esta lo pueden quemar posteriormente a que lo hayan realizado, lo liberen. Y esto es digamos que un aspecto, un ritual, de hecho esa es la palabra, un ritual bastante liberador. Cuando yo en esa ceniza la esparzo y decido a través de este escenario, de este evento, liberar esta situación, empezar ahora a rehacer mi vida a través de algo que dejé en el pasado, que sí formó parte de mi pasado, en ningún momento le quito la connotación. Bien, nos hemos expuesto a situaciones tal vez bastante difíciles, de ultrajo, y entonces en efecto allí sí es importante perdonar, ¿ok? Perdonar a la persona por cualquier circunstancia. Y también otra de las técnicas que podemos irla relacionando para empezar a superar este miedo es la meditación. Hay meditación guiada que les puede llevar a un escenario donde estamos haciendo este ritual. De hecho, uno de mis canales preferidos en YouTube es Susan Mahul. Ella tiene mucho la relación de digamos que llevar con un escenario donde nosotros nos despejamos de alguna situación que mantenemos allí cargando y que solamente nos hace, digamos que la detención a nuestra vida. Es un escenario bastante liberador, nos lleva con estas meditaciones y forman parte de las terapias que podemos tomar para nosotros empezar a superar estos miedos. Listo, José.